Capítulo 64. El licenciado Miguel Alemán en la Presidencia de la República. Gobierno del licenciado Miguel Alemán. Terminado el periodo gubernamental del presidente Ávila Camacho, las elecciones favorecieron al señor licenciado Miguel Alemán, después de una animada campaña electoral. Eligió como colaboradores a un grupo de universitarios, muchos de ellos compañeros suyos en las aulas y todos poseedores de vasta cultura y espíritu de trabajo. Baste citar los nombres de los señores Dr. Jaime Torres Bodet, Héctor Pérez Martínez, licenciado Antonio Martínez Báez, Nazario Ortiz Garza, Antonio Ruiz Galindo y algunos otros. Se iniciaba apenas su gobierno cuando se efectuó la visita del presidente de los Estados Unidos, Mr. Truman, al presidente alemán, habiendo llegado por primera vez un presidente norteamericano a la Ciudad de México, en donde fue recibido con singulares muestras de cortesía, no solamente por los elementos oficiales, sino por el pueblo mismo. Esta visita tuvo lugar el 3 de marzo del año de 1947. En abril de ese mismo año, el presidente alemán correspondió a la anterior visita, yendo a los Estados Unidos, en donde permaneció hasta los primeros días de mayo, siendo objeto de singulares atenciones. La fiebre aftosa. Entre los meses de noviembre de 1947 a mayo de 1948 apareció en nuestro país la glosopeda, llamada generalmente fiebre aftosa, que hace estragos entre el ganado, especialmente el vacuno. La zona más castigada fue la del altiplano, especialmente el llamado Bajío de Guanajuato, parte de Jalisco y Michoacán. En medio de la consternación de los propietarios de ganado, especialmente los pobres, se aplicó a todos los animales el rifle sanitario, o sea, sacrificar sin miramiento alguno a todos los animales. Esto dio lugar a incidentes muy duros, cuando los rancheros se oponían a que sus reses fueran muertas. Nuestra nación perdió más de 188,000 cabezas de ganado mayor y como 148,000 de ganado menor. México gastó en combatir el terrible mal del que hablamos 116 millones de pesos. También se sufrieron pérdidas por haber dejado de exportarse ganado de matanza para los Estados Unidos. Secretaría de Recursos Hidráulicos. Desde hacía algunos años existía en nuestro país la Comisión Nacional de Irrigación, pero hubo necesidad de transformarla para darle mayor amplitud a Secretaría de Estado. Al hablar del régimen del general Ávila Camacho, dijimos el número de sistemas de riego, presas y demás que se llevaban constituidas por los diversos gobiernos emanados de la Revolución. Baste decir que en el gobierno del presidente alemán se construyeron los grandes sistemas de riego: la presa Morelos sobre el río Colorado, la 40 en Jalisco, las Vírgenes en Chihuahua, el Tintero y Parral en Chihuahua, las Lajas en Nuevo León, Trujillo y Alemán en Zacatecas, Solís entre Michoacán y Guanajuato y otras presas más en diversos estados. Se llevó el agua potable a 240 ciudades, amén de alcantarillados y obras de ingeniería sanitaria. El gasto por concepto de irrigación ascendió a más de 1.792 millones de pesos, cantidad que sobrepasó a la gastada en las 6 administraciones anteriores. La ciudad universitaria. Desde las administraciones anteriores a la del licenciado Alemán había el proyecto de construir una ciudad que alojara a todas las escuelas y facultades que componen la Universidad Nacional. La magnitud del proyecto y las diversas circunstancias por las que ha venido atravesando nuestro país habían retardado el proyecto. En el gobierno del presidente Ávila Camacho se adquirió el terreno, situado en lo que se llamaba el Pedregal de San Ángel, y que tiene una superficie de 7 millones de metros cuadrados. El presidente alemán dispuso que se diera principio al trabajo y los proyectos fueron realizados por un equipo de 140 arquitectos, encabezados por el arquitecto Carlos Lazo. Las dimensiones de este capítulo nos impiden describir esta estupenda obra. Baste decir que es la ciudad universitaria más hermosa del mundo. Quien hace la anterior afirmación ha tenido la oportunidad de visitar la Universidad Lomonosov de Moscú. Recorrió sus diversos edificios, ascendió a muchos de sus pisos, estuvo en sus cátedras, habitaciones para estudiantes, centros deportivos, laboratorios, museos, etc. Es algo verdaderamente grandioso, imponente, pero hay algo más hermoso en nuestra ciudad universitaria.
el paisaje que la rodea, sus campos deportivos al aire libre, sus jardines y arbolados, algo no sé qué de poético y fascinador que llena nuestro espíritu y lo transporta a regiones superiores. Nuestra ciudad universitaria está calculada para albergar a más de 110,000 espectadores en su estadio olímpico. El costo total de las obras de este magno centro escolar se calcula en más de 200 millones de pesos. El problema de la vivienda popular. El crecimiento demográfico en las grandes ciudades de nuestro país ha agudizado cada día el problema de la habitación de los seres humanos. Para empezar a resolverlo, la Dirección General de Pensiones Civiles otorgó préstamos a los empleados públicos para que individualmente fueran resolviendo sus respectivos casos. Pero así y todo, el problema permanecía insoluto. Era indispensable que el gobierno acudiera a la construcción de varios multifamiliares. El presidente alemán se abocó al problema con los siguientes resultados. Se facilitó dinero para que se construyeran 3.300 casas individuales, luego otras 4.157 en diversas colonias. El edificio llamado Centro Urbano Miguel Alemán, el Centro Urbano Presidente Juárez, multifamiliares en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en la Ciudad Universitaria, en la hoy dividida Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en Veracruz, Acapulco, Popo Park, y se dotaron de lotes a empleados de Guadalajara, Veracruz y otras ciudades. Otras realizaciones del gobierno alemanista. El presidente alemán hizo que instituciones que manejan cuantiosos fondos, tales como los ferrocarriles nacionales, Petróleos Mexicanos, la Asociación Mexicana de Hospitales y otras instituciones, invirtieran fuertes cantidades en la fundación de hospitales, instituciones asistenciales, aumento de camas en las ya existentes y mejoramiento en todas. Se mejoraron el Hospital para Enfermos Incurables de Tepexpan, el de Huipulco para tuberculosos y el de Soquiapan para leprosos. Son notables por la magnitud de su construcción el Hospital del Niño, el Instituto de Cardiología, que es uno de los mejores de América y se dio principio al Hospital para Cancerosos. Gran dinamismo en la construcción desarrolló el gobierno del licenciado alemán. Construyó 15,000 kilómetros de carreteras asfaltadas, 6,000 de carreteras revestidas y 2,000 de carreteras de terracería. Por lo que ve a los ferrocarriles, basta decir que se transformó en vía ancha la antigua línea de México a Acámbaro. Continuó la construcción del ferrocarril de Ojinaga a Topolobampo y el de Durango a Mazatlán, y se modernizaron los puertos de Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos, Frontera, Progreso, Mazatlán y Salina Cruz.